6:50, continuamos en la rotativa del aire. Valeria Fuertes y Joana Castro está con nosotros. A ver, tenemos en línea a Jean Paul Benavente, presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, porque se está elaborando una propuesta para adelanto de elecciones generales, ojo, y también reformas básicas. Y sobre este segundo punto era la pregunta que le habíamos hecho al gobernador antes de ir a la pausa, sobre qué reformas básicas se van a plantear. Gobernador, por favor. Sí, en principio la primera reforma sería pues la de adelanto de elecciones, que eso tiene que ser un trabajo de debate, discusión y de consenso dentro del Congreso de la República, incluso desde la misma Presidencia de la República. En estos días se está señalando a partir de nuestra propuesta que nosotros estamos con una postura incluso golpista. Más bien les decimos a esas posiciones y posturas de que nosotros estamos tratando de dar una salida democrática a una crisis que por donde se la vea, la salida va a terminar resultando en un adelanto de elecciones, ya sea vacancia, sea renuncia, sea acusación constitucional, lo que tenga que ser va a generar en un adelanto de elecciones. Más aún ahora cuando hay una fragmentación y polarización en la cual obviamente el tratamiento que se está dando a la investigación al presidente tiene que ser pues digamos tratado con la misma vara igual en otros casos, y eso está generando también una victimización donde la población o sectores que han favorecido siempre al presidente Castillo van a tomar una postura, digamos, de defensa en caso de que haya algunas medidas como las que le he señalado, vacancias, renuncias, acusaciones constitucionales. Y por lo tanto, el derrotero siempre terminará siendo un adelanto de elecciones. Y si se desarrolla ello, también hay que pensar que no podemos elegir más de lo mismo en un siguiente proceso electoral. Y para eso necesitamos partidos políticos fortalecidos, necesitamos discutir unas reformas básicas en esos temas. También necesitamos mecanismos electorales mucho más interesantes, ¿no? Sí, gobernador, hace unos días usted dijo que desde marzo hemos emitido varios pronunciamientos, no uno ni dos, hemos emitido 3 pronunciamientos proponiendo al gobierno nacional que deslinde de la corrupción, que convoque al acuerdo nacional para dar una salida a la crisis política, es decir, que deslinde de la corrupción. ¿Ustedes se quedarían tranquilos, digamos, con un deslinde o están buscando otro tipo de medidas? Y lo otro que le quería preguntar es, del total de gobernadores regionales, ¿qué porcentaje aproximadamente están de acuerdo en pedir adelanto de elecciones? Bueno, lo primero, ciertamente, el tema del deslinde contra la corrupción es un requisito indispensable, incluso para sentarse a conversar sobre estos temas, porque es una propuesta integral la que nosotros hacemos. El adelanto de elecciones es un condicionante luego de revisar que también se plantee un gabinete de reconciliación nacional, que lo hemos dicho. Pero se lo pregunto muy puntual porque hace unos días conversábamos con el gobernador regional de Piura y él decía que un 70% aproximadamente estaban de acuerdo en el adelanto de elecciones. Exactamente, o sea, mayoritariamente en la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales hemos discutido y hemos reflexionado, pero digo, este es un condicionante respecto de estos 2 temas que he planteado. Uno de ellos es gabinete de reconciliación, porque haya o no haya adelanto de elecciones, vamos a necesitar un gabinete que conduzca a los destinos del Perú, más aún cuando hay una crisis alimentaria que está a puertas de venir en los próximos meses. Y por el otro lado, las reformas que estamos señalando. Gobernador, yo tengo ahí 2 consultas. La primera es, esta propuesta, o sobre esta propuesta, ¿usted se siente acompañado o los gobernadores regionales a nivel nacional se sienten respaldados por el Congreso de la República, o es que de repente desde el Congreso se tiene otra agenda muy distinta? Y la otra consulta es, ¿realmente hay presencia de los ministros en la tarea que hacen los ministros acompañando a los gobernadores regionales? Porque siempre se habla de la descentralización, pero, a ver, en la práctica, ¿usted lo ve así? No. Y yo quiero partir por lo último. Realmente
se requiere de una mejor articulación. Muchas veces vienen los ministros acá sin respetar un proceso de descentralización. Los mismos consejos de ministros descentralizados han resultado eso. Si bien es cierto, es importantísimo escuchar a la población y a las organizaciones, pero prácticamente todas las tareas que deba tener el gobierno nacional tiene que ser articulada con los gobiernos regionales y locales. Así que este es por un lado. Y por el otro lado... ¿Y están desarticulados, gobernador, permite, están desarticulados los ministros del gabinete con los gobernadores regionales? Depende, es una articulación débil. Primero, que nosotros siempre hemos sido objetivos, coherentes, frontales, no nos vendemos por un plato de lentejas, así que hay ministros que les tenemos que decir las cosas como son cuando vienen a nuestra región, y obviamente si a algunos les gusta o no, eso será lo que mira el grado de articulación. Mientras tanto, tenemos que seguir avanzando y salir adelante. Y con el Congreso de la República creemos que hay voces también que han estado impulsando. Hay cerca de 3 propuestas, proyectos de ley para adelanto de elecciones. Y creo que ese debate, no sé por qué lo quiere postergar el Congreso de la República. Es su instancia, es su investidura, es su competencia la de discutir esto. Nosotros, como autoridades que nos paramos de manera neutral, conjuntamente con otras instituciones, hacemos una propuesta y depende de ellos si lo toman o no, pero creemos que no hay un liderazgo en el país que pueda darle una salida a este problema, y por ello, de repente, con todos los errores, dificultades que tenemos los gobernadores, porque de repente a partir de esto van a empezar a criticarnos por todo lado y vamos a ser flanco de los disparos de distintos sectores, tenemos que decirlo con categoría. Es necesario salir de esta crisis. Y una de esas salidas puede ser esta, la del adelanto de elecciones. Si evalúan que no es esa, entonces que den una salida, pero que lo hagan, ¿no? Gobernador, un paréntesis, porque usted ha dicho que hay que deslindar de los actos de corrupción y es una buena oportunidad para escuchar su respuesta ante el pedido de la Fiscalía de investigar justamente a usted por la compra para hospitales. Nos referimos a estas indagaciones preliminares que se está realizando en el gobierno regional de Cusco por adquirir equipos biomédicos por más de 800.000 soles. ¿Qué nos dice al respecto? Sí, por ejemplo, allí se ha trastocado esa información. Se ha tratado de hacer advertir de que una lámpara cuesta 800.000 soles cuando hay distintos equipos biomédicos que se han adquirido, pero al margen de una defensa que yo deba hacer, se ha tergiversado mucho. En estos días ya están saliendo publicidad en la cual dicen que hay gobernadores que tenemos 23, 30, 45 investigaciones, pero no se detienen a pensar de qué tipo de investigaciones son. Algunas son por corrupción, muy pocas, y hay otras que son por delitos comunes. Cuando habla uno de delitos comunes, por ejemplo, que tengo cerca de más de 25 casos archivados de allí, pero que lo ponen como parte de una lista, es abuso de autoridad porque, por ejemplo, no le pagó la anterior gestión a un proveedor, que obviamente terminó denunciando ¿a quién? Al titular del pliego, que en este caso soy yo. De ese tipo de casos hay mucho, por eso yo en algún momento voy a pedir una entrevista o una conferencia de prensa para explicar, por ejemplo... Pero se siente tranquilo. Total transparencia. No, nos sentimos totalmente tranquilos y ejercemos nuestro derecho a defensa, comparecemos cada vez que nos llaman la Fiscalía o el sistema de justicia, y estamos avanzando en ese tema. Muy bien, muchísimas gracias al gobernador, al presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, Jean Paul Benavente. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Nosotros tenemos que escuchar el gran resumen y regresamos con más en la rotativa del aire.